En este problema analizaremos un movimiento rectilíneo compuesto, es decir, que tiene características diferentes en tramos diferentes. Este video aplica para todas las asignaturas del Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad Andrés Bello, en donde se ve el tema de cinemática en una dimensión. El enunciado es el siguiente. El cohete Falcon Heavy de SpaceX, el que se muestra en la foto, fue probado exitosamente el 6 de febrero de 2018. Durante el lanzamiento, la primera etapa consta de 3 propulsores que generan una aceleración constante A1 por un intervalo de tiempo T1. Luego, estos propulsores son eyectados y el cohete es impulsado por la segunda etapa que produce una aceleración constante A2 por un intervalo de tiempo T2. Tras lo cual la carga, que en este caso es el Tesla Roadster de Elon Musk, es liberada en órbita. Posteriormente, los 3 propulsores son dirigidos hacia tierra y aterrizan para su reutilización, lo que reduce significativamente el costo de los lanzamientos, siendo una de las innovaciones destacadas de SpaceX. Preguntas. Suponiendo que el movimiento ocurre solo en la dirección vertical, grafique la aceleración versus tiempo A sub t para el lanzamiento, considerando que la aceleración A sub 2 es mayor que la aceleración A sub 1. A partir de esto, construye los gráficos de velocidad versus tiempo y de altura versus tiempo, b de t e i de t respectivamente. B, asumiendo que A sub 1 es 20 metros segundo al cuadrado, A sub 2 25 metros segundo al cuadrado, T sub 1 es 200 segundos y T sub 2 300 segundos, calcule la velocidad y altura del cohete al final de la primera y segunda etapa. C. Los 2 propulsores laterales del cohete aterrizaron exitosamente, mientras que el propulsor central no logró alcanzar su plataforma de aterrizaje. Según el video del aterrizaje, se observa que los propulsores frenan durante un intervalo de tiempo tau, 17 segundos. Suponiendo que la velocidad al momento inicial del frenado es v sub 0, 340 metros partido por segundo dirigido hacia la Tierra, calcule la aceleración de los propulsores asumiendo que estos frenan con aceleración constante. También calcule la altura a la cual comienza el frenado. Vamos viendo. Primero el gráfico de la aceleración. Este es bastante sencillo. Tenemos una aceleración A1 desde 0 a T1, en el intervalo de tiempo T1, y tiene además una aceleración A2 desde T1 hasta T sub 1 más T sub 2. Este segundo intervalo tiene duración T sub 2, por eso aquí tenemos T1 y aquí tenemos T sub 1 más T sub 2. Bastante simple. La velocidad, en el primer intervalo, como tiene aceleración A sub 1, va a ser una recta que va a ser A sub 1 por T entre 0 y T1. Mientras tanto, en el segundo intervalo, también va a ser una recta, pero dependiente A sub 2. Por lo tanto, ahí vamos a tener una velocidad inicial que es V1 más A sub 2 por T menos T1. Y eso es para un tiempo posterior a T sub 1. O sea, vamos a tener 2 rectas aquí. Finalmente, para el caso de la altura, vamos a tener 2 parábolas. Una parábola desde 0 a T1 que va a tener una ecuación 1 medio por aceleración sub 1 por tiempo al cuadrado. Y una parábola desde T1 hasta T1 más T2 que va a partir con una altura inicial I sub 1, que es esta altura con la que llega al instante T sub 1, más la velocidad inicial 1 por T menos T sub 1, más 1 medio de la aceleración 2 por T menos T sub 1 al cuadrado. Eso sería gráficamente lo que sucedería acá. Pregunta B, si nos piden calcular las velocidades. Esto lo vamos a hacer por área bajo la curva. Sabemos que A sub 1 es 20 metros segundo al cuadrado, A sub 2 es 25 metros segundo al cuadrado, T1 es 200 segundos, T2 300 segundos. Por lo tanto, si esto es 200, si esto aquí es 200 segundos, esto de aquí sería 500 segundos, por lo tanto, todo esto de acá sería 300 segundos. Por área bajo la curva, el área bajo la curva 1 es el cambio de velocidad, o sea, la velocidad en el instante 1, que es V1, menos la velocidad inicial, que es 0. Por lo tanto, P sub 1 sería A1 por T1. A1 por T1. Y esto sería 20 metros partido por segundo por 200 segundos. Eso nos daría que la velocidad 1 es 4000 metros partido por segundo. Ahora, para el área bajo la curva 2, que sería velocidad final, que es V2, menos velocidad inicial, que es V1, eso sería igual al área bajo la curva 2. Entonces, V2 sería V1 más el área bajo la curva 2, que sería A2 por T2, que sería todo este tiempo. Por lo tanto, nos quedaría 4000 metros partido por segundo más 25 metros segundo al cuadrado por 300 segundos. Y eso nos va a dar una velocidad 2 de 11.500 metros partido por segundo. Ahora, a partir del gráfico de velocidad, ya conocemos V1 y V2. Entonces, este A3 y este A4 representarían cambio de posición. Entonces, por área bajo la curva, el área 3 sería la posición final, que es I1, menos la posición inicial, que es 0. Entonces, I1 sería V1 por T1 partido en 2. O sea, 4000 metros partido por segundo por 200 segundos partido en 2. Se van los segundos. Nos queda 100 acá, nos daría 4000. Con 2 ceros más sería 400.000 metros. Esa sería la altura 1. Y para el área bajo la curva
a 4, donde tenemos un trapecio, y el área de ese trapecio sería igual a I2 menos I1, la posición en 2 menos la posición en 1, la posición en la instante T1 más T2 menos la posición en el instante 1 que ya la tenemos. Por tanto, I2 va a ser igual a I1 más el área de este trapecio, que sería B1 más B2 por esta distancia que es T2 partido en 2. O sea, tendríamos 400.000 metros más 4.000 más 11.500 metros partido por segundo, que son las dos velocidades calculadas, por 300 segundos partido en 2. Se van los segundos. Y al calcular todo esto nos va a dar que la altura 2 sería 2.725.000 metros. Finalmente tenemos el tema de los propulsores. Vamos a asumir que los propulsores llegan al suelo con velocidad 0, parten aquí con una velocidad v sub 0 hacia abajo, y después llegan aquí con una velocidad final 0. Por lo tanto, parten con una cierta velocidad negativa de magnitud v0, llega aquí con velocidad 0, por lo tanto la aceleración neta de los propulsores va a ir hacia arriba. Tenemos que la velocidad inicial es 340 metros partido por segundo, menos 340 metros partido por segundo si consideramos el signo, y en cierto instante tau llega a velocidad 0, a los 17 segundos. Habría que calcular la pendiente de esta recta, que nos daría la aceleración a sub p, y el área bajo la curva con la cual podríamos obtener la altura. Entonces, por pendiente, la aceleración sub p sería velocidad final 0 menos velocidad inicial menos v0, partido por tiempo final tau menos tiempo inicial que es 0. O sea, nos queda v0 partido en tau, lo que nos daría 340 metros partido por segundo, dividido en 17 segundos, nos daría una aceleración de 20 metros segundo al cuadrado. Y por área bajo la curva, posición final 0 menos posición inicial h, que es la altura que hay que calcular, y eso sería igual al área bajo la curva 5. Por tanto, menos h sería base, que es tau, altura que es menos v0 partido en 2. Por tanto, la altura sería v0 por tau partido en 2, que sería 340 metros partido por segundo por 17 segundos partido en 2. Y eso nos va a dar una altura de inicio de caída de 2.890 metros. Y con esto damos por finalizado este problema.